Buenos días. Buenos días. Principios de Dios en nuestras finanzas personales. Vamos ahora con la lección número 6, ¿verdad? Ya estamos pasando la mitad de nuestro curso, de nuestro taller, y estamos iniciando la segunda mitad. ¿Qué tal les está yendo en estos días? ¿Qué tal les estuvo yendo en esta semana con la tarea? ¿Revisaron su tarea? La tarea de esta semana se comprendió en como 4 hojas de nuestro libro, estuvo bastante larga, aunque propiamente la tarea más tenía que ver con comparar ya de forma más práctica tus gastos cuantificados, ya sea en tus ingresos, en tu estado de cuenta, quienes lo manejan, comparándolo con ese plan de control de gastos que cada uno de ustedes hicieron. Es un trabajo bastante laborioso que va a requerir incluso semanas de trabajo para poder comparar y ver dónde están las fugas. Debe cuadrar perfectamente cada uno de estos rubros, ¿verdad? Y la otra parte, algunas sugerencias para tu plan de control de gastos. Eso es en realidad más bien como consejería que el autor de nuestro manual nos da. Léalo si no lo ha leído, estúdielo, son buenos consejos para elaborar o llevar a cabo nuestro plan de control de gastos. Muy bien, pues vamos avanzados, ya llevamos todos estos temas, 1, 2, 3, 4, 5, ya llevamos la generosidad también, y hoy vamos a pasar con el trabajo, ¿verdad? ¿Qué tal les fue esta semana en su trabajo? ¿Todo bien en su trabajo? ¿Poco cansados después de la jornada? Algunos incluso hoy mismo parece que están trabajando, ¿verdad? Dice ahí principio 5, pero es principio 6, perdóneme, ya no cambié eso, es el trabajo, bueno, el título mejor es trabaja de corazón, como para Dios. Así lo dice la Biblia, ¿no? Debemos trabajar como si estuviéramos sirviendo a Dios y no a los hombres. Amén. Un poco de humor para que se anime después de que esta semana tal vez no estén muy animados del trabajo. 1 de mayo, día del, ¿cómo era? Dice, día del trabajo, ¿verdad? Bueno, ahí lean ustedes, lo alcanzan a leer, ¿verdad? Algunos parece que necesitan un poco más de ayuda en su trabajo, como es este caso, ¿verdad? Le pedí a mi jefe que me doblara el sueldo. Y mira, sí lo hizo. ¿Verdad? Hay que ser un poco más específicos. Me parece que García se está tomando demasiado en serio su trabajo. Miren, ahí trae su alcoholímetro, ¿verdad? Bueno, es para los estudiantes, que el trabajo también es un trabajo estudiar, ¿verdad? Con el trabajo que me cuesta hacer amigos, no es este, era el otro, perdón. Con el trabajo que me cuesta hacer amigos, y ahora viene el psicólogo y me dice que son imaginarios. ¿Les ha pasado? Conversaban 2 mujeres en la feria. Por fin mi marido consiguió trabajo en una fábrica. ¿Y cómo anda en su nuevo empleo? Como pez en el agua. ¿Qué hace? Pues nada. Espero que no sea el caso de ninguno. Este sí es para los estudiantes. Dice, el cerebro es genial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, y deja de trabajar justo cuando tienes un examen. ¿Verdad? Es verdad. Ok, bueno, a mí me pasaba eso. Es por los nervios. Según algunas estadísticas o datos que el libro nos manejaba, en un periodo más o menos de 50 años de trabajar, en promedio la persona está trabajando 100,000 horas. Imagínense, un buen trabajo. Algunos más, tal vez algunos menos. Y de tantas horas de trabajar, especialmente aquellos que tienen trabajando para la misma empresa tantos años, como Arturo Firo, ¿verdad? Que ya se acaba de jubilar hace un mes aproximadamente. 20 y tantos, 30 y tantos años de trabajar para una empresa, como que a veces eso da cansancio, frustración, descontentos.
Y la mayoría de la gente pues no aguanta tantos años y mejor se busca un nuevo trabajo, ¿verdad? Y todo esto podría ser generado porque no estamos viviendo los principios de Dios para nuestras finanzas. Si nosotros estamos viviendo esos principios de Dios para nuestras finanzas, incluso la misma Biblia, el libro nos sugiere trabajar y trabajar y trabajar. Dice ahí que los 65 años de edad no deberían ser una razón para que alguien de nosotros deje de trabajar, porque todavía estamos en condiciones de trabajar. Y bueno, no quiero entrar en conflicto con los sindicatos y todas las que dicen, oye, mi jubilación y todo eso, todos tenemos ese derecho, ¿verdad? Tienen ese derecho. Lean el manual, no voy a tratar ese punto, pero ustedes lo tienen ahí y pueden profundizar un poquito más al respecto. Solamente quiero aclarar algo que me ha quedado un poco en la conciencia. Hace 2 semanas o 3, no recuerdo muy bien, cuando hablaba acerca de la honestidad en el trabajo, mencioné algo que el libro sugiere, lo que me trajo a estudiar un poquito más y a profundizar sobre este tema, porque el libro lo explica cuando habla de que si has adquirido algún bien de cualquier tipo material, pero lo has obtenido de manera deshonesta, ¿qué debemos hacer? ¿Recuerdan ustedes lo que mencionamos? Debemos devolverlo, ¿verdad? Cuando estudio la Biblia con amigos que me dicen, he tomado esto que no es mío, yo le digo, regrésalo a su dueño. En el caso, si es del gobierno y se han robado la luz, yo le digo, regrésate, desconéctate. Y si quieres consumirla, págala. ¿Ves? Y así, muchas cosas. Entonces, mencionábamos que hay casos incluso en los que podríamos adquirir algo grande, o puede alguien adquirir algo muy costoso, como una casa, un auto, de manera deshonesta. ¿Qué tendría que hacer? Regresarlo, porque así la Biblia lo enseña. Debes rectificar y regresar ese bien que no te pertenece. Y hablábamos acerca de a quién se debe regresar, pues al dueño, a la persona a quien tú se lo quitaste de manera deshonesta. Y si no hay dueño, entonces ¿a quién? Entonces yo les decía, tomando como sugerencia un pasaje también que menciona la Biblia y el libro lo sugiere, regrésalo. Si no tienes a quién regresarlo, porque la persona ha muerto, porque ya no existe, regrésalo como una ofrenda a la iglesia. ¿La Biblia así lo demanda? No lo demanda así. La Biblia pone un ejemplo así, ¿sí? Entonces, solo quiero aclarar eso. ¿Puedes hacerlo como una ofrenda? Sí, claro que puedes hacerlo, pero no encuentro una base justificable bíblica para que alguien diga, tienes que hacerlo. Yo creo que se puede hacer, y si no, busca a alguien que tú crees que lo puede obtener. Por ejemplo, el caso de este hombre Zaqueo, cuando él se presenta ante Jesús, le dijo, si he robado a alguien, le devolveré cuádruple. Pero también dice, le voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Tal vez, en el caso de él, se sentía quizás mal en su conciencia por algunas ganancias que no tenía a quien regresar. Dijo, bueno, la regresaré a la gente pobre. Solamente quería aclararlo. No es que es un mandato hacerlo, es una posibilidad, yo creo que sí, pero no es un mandato como tal. Muy bien. Génesis 2:15. Vamos a ver algunos principios del trabajo que nos dice la Biblia. Muy interesante. Génesis 2:15, dice 2:15, perdón, es 2:5. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué nos dice este pasaje de los inicios de la humanidad? Que el trabajo fue instituido antes de que entrara el pecado en el mundo. Adán y Eva aún no habían pecado. Para algunos que piensan, no, Dios creó el trabajo porque somos pecadores, para castigarnos. No es verdad eso. El trabajo existió y Dios lo instituye desde antes del pecado. Por eso Dios creó el trabajo como un beneficio para las personas, no como un castigo. Después de la caída,
¿sí? Cuando Adán y Eva pecan desobedeciendo a Dios, viene una consecuencia del trabajo, que esa consecuencia es que el trabajo iba a ser mucho más difícil, más complicado. Dice, con el sudor de tu frente tendrás que ganarte el pan, y el campo te producirá espinos y será complicado, difícil. Ok, yo creo que sí puede suceder. Las dificultades, y esto es bastante entendible el día de hoy. Muchas de las grandes dificultades que podemos pasar en nuestros trabajos tienen que ver con el pecado, con la irresponsabilidad que puede ser o de nosotros o de algunos que trabajan alrededor de nosotros. En un sentido, tiene mucho de verdad este pasaje. La dificultad viene entonces como respuesta a la caída. Éxodo 29 dice, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Leemos o hemos leído este es uno de los 10 mandamientos, pero siempre le hemos enfocado a la segunda parte, ¿no? A la parte del descanso. Es un mandato que habla del descanso, pero en realidad de manera implícita también habla de trabajar. Dios espera que trabajemos. Dice 6 días trabaja. O sea, es necesario el trabajo, ¿verdad? Amén. Según el Tesalonicenses 3:10, Pablo dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, el trabajar también es un mandato del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, ¿verdad? Solo la discapacitación es causa de depender de otros. Por ejemplo, el hijo que depende de sus padres porque no tiene trabajo, pero que ya tiene 29 años, ¿debería o no estar trabajando? Por supuesto, debería estar trabajando. Y el dinero que él gane sería para cubrir los gastos personales de él. Y si vive en casa de sus padres, los gastos del funcionamiento de la casa de sus padres. ¿Verdad? Pero si este hijo tiene una incapacidad por enfermedad, entonces puede ser, y solo en este caso, que pueda ser ayudado por los padres, incluso por los gobiernos municipales o estatales o federales. Y hay casos así, pero una persona, lo menciona así el libro, joven o fuerte, como yo, ahí sí, estoy joven y fuerte, ¿verdad? Más que cuando tenga 70 años. Si una persona como yo, pierde su trabajo por alguna razón y pide ayuda al gobierno, mientras se encuentra el trabajo y el gobierno le da sustento, albergue, y la persona le gusta, ¿qué puede pasar? Se va acomodando, hasta depender de otras personas. Eso es pecado. ¿Ok? Quien quiera comer, dijo Pablo, debe ganarse su comida, debe trabajar. Ningún discípulo, miembro de la familia de Dios, de Jesús, puede ser un discípulo o es digno de ser un discípulo si no está trabajando. Y si es estudiante, pues el estudio es su trabajo. Pero si es un estudiante que está reprobando todas sus materias, no puede ser. Su trabajo debe de ser sacar buenas calificaciones, buen rendimiento en su escuela. Todo lo que sea parte de esto es pecado. Efesios 4:8 dice, el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Esta semana hubo un trafical tremendo ahí por mi casa, la autopista,
más o menos 1 hora en el tramo de la autopista de aquí de Plan de Ayala, de este crucero de aquí al Polvorín. ¿Cuánto te haces en la autopista avanzando por ahí a 50, 60 kilómetros por hora? De ahí al Polvorín, mucho por mucho 5 minutos, ¿no? 1 hora estuvo detenido el tráfico. ¿Y saben por qué? Porque ahí en Acapancingo detuvieron a un muchacho un hombre que estaba robando, lo agarra la gente del pueblo, hartos, cansados de esta situación, y quieren hacer justicia por sus propias manos. La policía tardó como 1 hora para poder sacar a este hombre, de las manos de los pobladores de Acapancingo por el hartazgo de la gente que roba. El robo es terrible, pero se da de muchas maneras, se puede dar de muchas maneras. El pasaje aquí lo que dice es: póngase a trabajar, ¿verdad? Póngase a trabajar para que tenga algo que dar a los necesitados. Hay una razón por el trabajo, y no solamente la razón egoísta de satisfacer nuestras necesidades, sino porque nuestro trabajo nos dignifique, ayudando a otros, desarrollando bienes, incluso que puedan ser un servicio para los demás. El trabajar es un mandamiento, si ya lo vimos, pero también desarrolla el carácter del trabajador. Todas las profesiones honestas son igualmente honorables, tanto el ejecutivo, director de una empresa, como el carpintero que hace la silla donde se sienta el empresario, son igual de dignos. Es triste y lamentable que en nuestra cultura mexicana haya tanta discriminación, elitismo, porque muchas personas que tienen empleos con profesiones importantes, bueno, entre comillas importantes, todo es importante, pueden mirar abajo del hombro quizás a los que mantienen limpio su oficina. No, señores, no debe de ser así. Cualquier trabajo, mientras sea legal, es igual de digno delante de Dios y delante de todos nosotros. Amén. Así que esta frase que hemos leído muchas veces: mientras mi jefe actúe como si me estuviera pagando un buen sueldo, yo actuaré como si estuviera haciendo un buen trabajo. Este es un principio completamente mundano, no aplica para ninguno de nosotros. Nosotros no trabajamos para que el jefe nos vea o porque el jefe nos retribuya. Nuestro trabajo tiene que ver con que trabajamos para Dios. Amén. Convicciones bíblicas sobre el trabajo. Vamos a ver estas dos partes: la parte de Dios y nuestra parte. En la parte de Dios, Dios otorga las habilidades. Esta es una verdad, es una convicción, es un principio que todos sabemos. Éxodo 31:6 dice: además he designado como su ayudante a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Es decir, etcétera, etcétera, etcétera. En la construcción del tabernáculo, de la tienda del encuentro con Dios, Dios dio habilidades a muchas personas, bueno, a todas, para poder servir, para poder desempeñarse en el trabajo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras respectivas habilidades. Hay personas que son muy hábiles con sus manos para hacer cuestiones que tengan que ver con la hechura, ¿verdad? Artesanales, etcétera. Cosas creativas, con la pintura, con la creación de artículos, muebles, con la creación de casas, grandes viviendas, ¿verdad? ¿Qué satisfacción debe sentir un constructor después de haber terminado esa vivienda y decir: mira nada más qué bonita me quedó? Y que venga el cliente y diga: oye, me encanta la casa que hiciste. ¡Wow! Una gran satisfacción. Pero también Dios da habilidades para algunos que tal vez no tienen que ver con sus manos, pero sí con su mente.
para crear, para pensar, para dar soluciones a conflictos, situaciones difíciles, para solucionar problemas, para dirigir. Son habilidades que Dios da. Todas son importantes, pero ¿de dónde vienen? De Dios. De Dios. Amén. Por eso mucho cuidado con el orgullo, la arrogancia, la prepotencia de decir o pensar, soy más que tú. No, señores. ¿Elegiste tú nacer en donde naciste? No. Dios tampoco, perdón, tú tampoco elegiste las habilidades que tienes. Dios te las dio. ¿Perdón? 30, ¿es al revés o qué? Sí. Perdónenme, 36, 1. Ok, gracias por la corrección. Génesis 39, la vida de José. Vamos a centrarnos en este pequeño episodio de la vida de José. Dice, pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. ¿Por qué le iba bien en todo a José? Porque Dios estaba con él. Entonces es Dios quien da el éxito. Entre más cercanos estemos a Dios, más nuestro corazón esté unido al de Él, obedeciendo, cumpliendo sus principios, confiando en Él, Él dará el éxito. Aquel éxito que se obtiene cuando se está lejos de Él, de manera deshonesta, deshonrada, es un éxito que caerá, que será expuesto y finalmente traerá consecuencias terribles, tanto para la persona o su descendencia. Es terrible, pero es verdad. Y Dios controla los ascensos también. Me encanta este pasaje, puede leerlo en casa, todo el capítulo de Esther 6. El capítulo de Esther 6 narra cómo Dios levanta a Mardoqueo, aún cuando tenía a un funcionario que quería aplastarlo. Y no solo aplastarlo y humillarlo, quería asesinarlo, matarlo. Y un hombre que tenía poder, que tenía control, autoridad. Bueno, el relato dice que el rey revisó unos documentos. Y en esos documentos dice, en él encontraron el relato de cómo Mardoqueo había descubierto el complot preparado por Bigtán y Teres, oficiales de la Guardia Real, para asesinar al rey Asuero. Entonces el rey preguntó, ¿qué recompensa y honor ha recibido Mardoqueo por esta acción? Nada, absolutamente, respondieron sus funcionarios. Mardoqueo había hecho una buena acción, porque era un hombre bueno, porque Dios estaba con él, y era generoso, no buscaba retribución de nadie, pero dijo, esto es lo correcto, yo voy a hacerlo. Actuó, y pasaron los años y nadie le reconoció nada. Algunos tal vez han dicho, voy a hacer méritos para que me asciendan en el trabajo, y no pasa y viene la amargura, el enojo, el descontento. Pero ¿a quién es a quien tienes que convencer finalmente? ¿A tu jefe o a Dios? Dios observa y Dios dará lo que mereces a su debido tiempo. Él lo hará, confía en Él. Dios se encargará, porque Dios no olvida las cosas buenas que hayamos hecho. Después de años, el rey investiga, se da cuenta de lo que hizo Mardoqueo y le hace un honor tan grande y tan especial a Mardoqueo. Y con el paso del tiempo, Mardoqueo se convirtió en uno de los generales más importantes del reinado del rey Asuero. Ahora, nuestra parte, algunas convicciones que la Biblia dice, algunos principios que la Biblia dice de nosotros, de todos los que trabajamos. Porque acuérdense que todos debemos trabajar, ¿verdad? Aún los jefes son trabajadores, aún los empleadores o dueños de negocios son trabajadores. Muy bien. Número 1, trabaja para Dios. Esta debe de ser la motivación. Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan,
Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirvan a Cristo el Señor. Esa es la mentalidad que debe de tener cada uno de ustedes y cada persona. Nuestro jefe es Dios. A Él es a quien debemos agradar. ¿Ok? Y por eso vamos a hacer el trabajo de buena gana. Número 2, trabaja con diligencia. Y dirán, ¿quién es esa señora? Ahorita les explico. Proverbios 12:27 dice, el perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. La diligencia, el esmero, el trabajo duro es esencial. Requiere esfuerzo, requiere energía, desgasto, sí, pero la Biblia dice que debemos hacerlo. No te sientas mal de trabajar, siéntete mal de no estar dedicando, de no estar esmerándote en lo que haces. Éxodo 29 también habla de que sí hay que trabajar duro, pero cuidado con el exceso. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Ok, fíjense muy bien, porque ya le puede decir, estoy trabajando demasiado, voy a descansar de más. Y trabaja 3 días de la semana y lo quiere descansar. No. Ahí nos da una parte un poquito objetiva. 6 días. Un buen trabajo, 6 días. ¿Cuál es el trabajo, el horario de trabajo diario, las horas de trabajo diario que estipula la ley como obligación? 8. Entonces, 8 horas por 6 días, más o menos. Así debe de ser. ¿Sí? Pero hay quienes trabajan los 7 días y tiempos extras y demasiado trabajo. Bueno, lo pueden hacer por algún tiempo, pero llegará un tiempo también en que su cuerpo les demandará descanso. Llegará la enfermedad, llegará el problema de fibrosis, no sé, tensión. Hay muchas enfermedades actuales que tienen que ver con la tensión que se genera día a día en el trabajo. Todo eso se acumula y te creará una senectud muy triste y muy difícil. No te excedas. Sí trabajen, pero guarden también un tiempo para descanso. ¿Cómo puedes medir esto? Observen sus prioridades. Aquellos que son casados, ¿cuál es su prioridad número 1? Dios. ¿Y la segunda? Tu esposa, tu esposo. ¿Tienen hijos? Esa es la que sigue, la tercera, los hijos. Cuando el trabajo no te está permitiendo pasar un tiempo con tu hijo por lo menos una vez a la semana, es un foco de alerta. Cuando no estás pasando un tiempo por lo menos profundo y bueno con tu esposa o tu esposo una vez a la semana, hay un foco de alerta, ¿verdad? Cuando tu trabajo no te está permitiendo desarrollar esos principios o propósitos de la iglesia, como alabarle, orar, pasar tus tiempos con Dios, reunirte con tu charla, la reunión de la iglesia, es un foco de alerta, ¿verdad? Cuidado con el trabajo, tal vez estás excediéndote. Horarios de 12 horas es la esclavitud de ahora, ¿verdad? Como empleados, vamos a aprender mucho de la actitud de Daniel. Es también un gran pasaje. Es largo el capítulo 6, no tanto, pero pueden leerlo en casa. También puedo ayudarles mucho acerca de estos principios, específicamente como empleados, que nos puede ayudar y nos acerca a hacer la voluntad de Dios, a llevar a cabo los principios de Él para nuestras finanzas. Primero de ellos es honestidad absoluta. Cada uno de ustedes en su trabajo, como empleado que tiene un jefe, debe de ser totalmente honesto. A Daniel dice en el versículo 4, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo. ¿Por qué? Lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Entonces, no había corrupción en Daniel, robo, deshonesto, algo ahí manejando feo.
Daniel era íntegro en su trabajo. ¿Ok? Sin engaños, sin mentiras. Me salió esto mal, esta es la verdad, porque me salió mal. Honestamente. Llegué tarde. La verdad, llegué tarde. Se me durmió el gallo, perdón. Pero no llegas tarde y le hablas al teléfono a un amigo, oye, fírmame la tarjeta porque ya voy tarde. No, hay que ser honestos, aunque obviamente la expectativa de honestidad y de integridad es ser puntuales, ¿verdad? En todo. El mismo pasaje también nos habla del siguiente principio, que es, no, de vuelta. ¿Me ayudas, Carmen? ¿Se atoró? Bueno, el segundo habla de digno de confianza. Ahí está. Digno de confianza. Así fue hallado Daniel. Un hombre fiel a las políticas de su trabajo. Un hombre fiel a los principios o a los valores del trabajo. Un hombre fiel incluso a su jefe. Amén. ¿Ves? Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Si tu jefe te pide hacer algo deshonesto, ¿qué tienes que hacer? ¿Ser fiel a tu jefe? Seguirás siendo fiel a Dios y a los principios del trabajo, sí, de la empresa, pero no puedes ser deshonesto. No puedes hacer un trabajo que no sea legal. Pero entre más seas así, claro que más vas a ganar la confianza de los jefes. Amén. Persona de oración. Esto es increíble en Daniel. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Porque a Daniel le amenazaron con que si oraba a Dios, iba a ser ejecutado, muerto, sentenciado a muerte. Pero Daniel mantuvo su convicción de orar. Un buen discípulo es un discípulo de oración. Amén. Los problemas del trabajo los soluciona orando a Dios y después trabajando en ellos. Amén. Pero es un hombre que se dedica a la oración. Honra a su jefe también. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, esto es el rey: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Daniel había sido sentenciado a muerte porque lo vieron orando y lo acusaron ante el rey. El rey tuvo que ejecutar la orden, lo avientan a un foso, a un hoyo lleno de leones para ser devorado por ellos, pero Dios salvó a Daniel de los leones. El rey llega temprano y la pregunta es: ¿pudo el Dios salvarte? Y fíjense, la respuesta de Daniel es increíble, porque él dice: que viva su majestad para siempre. Tal vez otro hubiera dicho: usted es malo, Dios me salvó, pero usted es lo peor, corrupto, malvado, ingenuo, pecador, de lo peor. No, es increíble la forma como Daniel, aún en esa situación, honró a su jefe. Que viva su majestad para siempre. Un buen deseo para él. No es una cuestión humana, no es una cuestión que tiene que ver como para hacerle la barba al jefe, no, es solamente un principio bíblico. Amén. Amén. Honrar a los compañeros también. Nunca difames al empleado ante su patrón, porque te maldecirá y sufrirás las consecuencias, dice Proverbios 3:10. 30:10. Daniel, no hay ninguna referencia que hable de que Daniel fue y acusó a la gente que lo estaba amenazando y maltratando, y aún que hacía malos usos. No se ve ningún pasaje que Daniel iba y le chismaba al jefe. Y aquí está un buen principio para eso. Si acostumbras ir con los jefes para darles quejas de tus compañeros de trabajo, estás violando un principio bíblico. ¿Qué es lo que debes hacer?
Hablar con el compañero. Hablar con el compañero. He notado esto en ti, ten cuidado, puedes perder tu trabajo y no está bien, atrasas, complicas el trabajo de los demás. Pero si él no responde, el siguiente paso no es entonces voy a ir a hablar con el jefe de él, yo ya le dije, no. El siguiente paso es vas y le dices a él, delante de su jefe, voy a hablar esto con el jefe delante de ti. Y si él no quiere, tienes que entonces dejarlo en manos de Dios. Dios se encargará, Dios lo hará. Porque tarde o temprano, Dios observará los malos manejos. ¿Ok? Me quedé pensando, dice este gesto, porque me quedé pensando en asuntos que tengan que ver con corrupción. Si las políticas de tu empresa te lo permiten, debes hablarlo con las personas indicadas, cuando sea el caso estipulado ahí. Hay organismos que se encargan, ¿cómo se les llama a estos asuntos internos, verdad? Especialmente de los organismos que tienen que ver con la política o asuntos del gobierno. Ahí es a donde se debe de recurrir. Compartir la fe. He declarado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Quién dijo esto? El rey que mandó a Daniel a que se lo coman los leones. Es el mismo que declaró esto después. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué? Porque Daniel tenía su momento oportuno para compartir su fe con su jefe, con su rey. El trabajo también es un buen lugar, en su momento adecuado, pero es importante aún ahí compartir nuestra fe. ¿Quién quita? Y tu jefe se va a convertir como este rey y va a expresar esto de Dios alguna vez. ¿Lo has hecho? ¿Has compartido tu fe con tus jefes? Si no lo has hecho, usa este principio también. Es un principio importante en el trabajo. Amén. Ser justos, esto es para los empleadores o para los dueños de trabajos y que se encargan de dar trabajo a los demás. Dos escrituras, Malaquías 3:5 dice, parafraseado, no está todo el versículo aquí, el Señor Todopoderoso dice, yo vendré a juzgarlos a ustedes, a los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores. ¿Quiénes serán? A las viudas y a los huérfanos. Deuteronomio 24, 14 y 15 dice, no exploten al que se halla en la miseria, ni le retengan su paga, ya sea que se trate de un compatriota de ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguenle su jornal el mismo día, antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera, clamará contra ustedes y serán culpables. Ustedes serán culpables de pecado. Es pecado como empleadores abusar de sus empleados, de sus trabajadores. Deben acordar un sueldo con ellos justo, prestaciones justas, y ya cuando hay un acuerdo, cumplirlas. Si alguien de aquí emplea, da trabajo a los demás, debe buscar siempre ser un hombre justo, leal, aún tratar bien a sus trabajadores. Nos dice algo también de la ambición. ¿Es malo tener ambición en la vida? Romanos 2, 6 al 8 dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el castigo de Dios. La Biblia no condena la ambición, es decir, el querer tener una mejor posición económica. No. Lo que sí condena es la ambición egoísta. Eso sí es condenable. Si tú quieres tener más dinero, pregúntate, ¿para qué lo quiero? ¿Para mis viajes a Europa? ¿O para qué? ¿O porque vas a servir mejor a otros con esas ganancias? ¿Porque le vas a dar trabajo a otros?
porque vas a poder prestar un mejor servicio, ayudar a alguien a desarrollar un mejor servicio. Nos platicaba Frank Botello que uno de los hermanos designó dar una ofrenda muy fuerte a la iglesia de Guadalajara, porque dijo: voy a contratar con mi dinero a un chavo que trabaje para los universitarios. Dios le ha bendecido y por eso él desembolsó esta persona para pagar el sueldo de un universitario que trabaje para la iglesia. Amén. Eso es bueno, eso es un buen trabajo, es una buena finalidad. Creo que Dios puede bendecir ese tipo de ambición cuando su propósito no es egoísta. Cuidado con las sociedades también, es otra de las cosas que la Biblia enseña. Aquí hay un principio que sí es aplicable, claro, al matrimonio, es aplicable a los noviazgos, pero también es aplicable a este tipo de sociedades. 2 Corintios 6:14 dice: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. La Biblia desaprueba las sociedades de negocios con incrédulos. Sí, mucho cuidado porque es muy complicado. Si tú haces un negocio con alguien que no es discípulo, no es cristiano, tal vez te vas a tener que enfrentar a muchos problemas con la honestidad o la deshonestidad, con el querer pagar impuestos o no, con el querer lavar dinero, con el querer desviar fondos, con el querer mentir. Cuidado, pero si vas a hacer un negocio, una sociedad, asegúrate con quién lo estás haciendo. No entres en una sociedad de manera impulsiva. Y yo diría, no hagan tratos, ni siquiera entre ustedes, hermanos, de una manera impulsiva. Piensen bien sus tratos, pidan consejo, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Amén. Antes de iniciar una sociedad, convengan por escrito lo que acuerdan. Nada de que te doy mi palabra, así quedamos, ¿verdad? Ok, bye. No. Y que sea claro, si ni siquiera son capaces, cuando van a hacer una sociedad, de establecer o escribir un convenio, entonces no se metan en esa sociedad. E incluso que sea muy claro y fácil el proceso para disolver esa sociedad, que esté por escrito. Eso les evitará muchos problemas. Amén. El trabajo de la esposa también menciona algo de eso, es un proverbio increíble, Proverbios 31. Cuando leemos ese proverbio, algunas mujeres dicen: no, pues está muy difícil ser una mujer así, pero yo sé que hay mujeres así, increíbles, sobre todo en la iglesia. Dice unos versículos, dice: está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Dios no desaprueba el trabajo de la mujer. Claro, refiriéndose al trabajo fuera de casa de la mujer. Sí, Dios no es que diga que no tiene que hacerlo, lo puede hacer, y hoy en día, pues esto es más común, ¿no? Las mujeres trabajan, mi esposa trabaja, al igual que yo sé que muchas de ustedes que tienen sus esposos también trabajan. No es malo trabajar, el problema aquí es descuidar prioridades. Pues hay prioridades, en el libro lo explica muy bien. Hay prioridades para las mujeres casadas. Si las mujeres casadas están descuidando estas prioridades por trabajar, es un foco de alerta. Cuidado. El trabajo de la mujer, aún en este pasaje, no es tanto en el hogar como para el hogar. La funcionalidad. Hay muchas mujeres que pueden realizar trabajos increíbles sin ser empleadas de una oficina, pero siendo amas de casa, y pueden, con su increíble creatividad que Dios les da, inteligencia, ellos pueden realizar aún trabajos sin tener que salir propiamente del hogar y ayudar en los gastos del trabajo. Cuando una mujer puede trabajar o debe trabajar, pues cuando el ingreso quizás del esposo no da para el sustento de la familia, la mujer puede apoyar. ¿Ves? También la mujer puede hacerlo cuando quiere desarrollarse, ¿sí? Intelectualmente, profesional, sí. Pero si ella decide tener un hogar, debe cuidar, o más bien debe estar muy consciente que no debe de descuidar
lo que Dios espera de ella como esposa y como madre también. Amén. Amén. Un chiste. Dice una mujer: siempre doy el 110% en mi trabajo. 40 el lunes, 30% el martes, 20 el miércoles, 15 el jueves y viernes el 5%. Bueno, es dar el 100%, pero todos los días, ¿verdad? Voy a terminar leyéndoles un pasaje en nuestra Biblia que no está anotado aquí. Es Mateo 11. Es una invitación que Jesús hace a todos. Una gran invitación. Vengan a mí, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Dios te hace una invitación. Ha sido duro, el trabajo ha sido difícil, la vida ha habido muchas cargas. Lo que Él está diciendo es: regresa a los principios de Dios. Son principios difíciles, puede ser, desafiantes, puede ser, sí, pero el llevarlos a cabo te hará el trabajo más fácil. El llevarlos a cabo te hará una vida más gozosa y más feliz y con menos consecuencias desastrosas. Jesús es increíble. Y Él hace invitación a cada uno de nosotros: vengan a mí. Si ha sido difícil la cuestión de su trabajo, regresen a mis enseñanzas, que yo les daré descanso. Muchas gracias. Dios les dé una increíble y excelente semana.